Aquí estamos con Amy Timlin, que el sábado es la enemiga número 1 del boxeo español porque es la rival en el europeo de Mari Romero, el europeo supergallo. Here we are with Amy Timlin, the opponent of Mari Romero in the super bantamweight European Boxing Union title. Amy, welcome to Spain. Yeah, thanks for having me. I don't know what to say to that. Yeah, just say thanks, Yeah. Thank you, thanks for the welcome. Thanks for the welcome. Okay, is everything okay? Yeah, everything's great. Ok, Amy está con Ricky Paul, que hace un poquito de anfitrión de la avanzadilla inglesa. Okay, Amy, you are 21 years old. Tell us a little bit about your boxing beginnings and your amateur career. Like all my career as a pro. Yeah, Amateur career, yes, before turning pro. Yeah. I had 10 amateur fights in total, but I went to the Worlds as an amateur as well. So even though I only had 10 fights, I was fighting at like world level, and it was really high level that I was fighting at. And then I also boxed for England again in a France versus England duel. So in them 10 fights, I got massive experience. So, yeah, even though I only 10 fights. And before that, how did you become interested in boxing? I've done Thai boxing and kickboxing beforehand, and I had like over 200 fights in that. So I've always been pretty much a fighter since I was about 5 years old. And it came from that really, but I always boxed more than I kicked. So I just decided to go over to boxing. Ricky, y sí que sería bueno que tradujeras tú, sobre todo lo más básico, el resumen, porque yo sí que escucho que hizo 10 combates amateurs, tal y cual, pero hay un poquito de ruido de fondo, entonces si nos puedes ir traduciendo tú también. Básicamente, como ella empezó, antes del boxeo estaba haciendo kickboxing, thai boxing, que tuvo varios combates en esos deportes. Después de boxeo amateur solo tuvo 10 combates, pero que entre esos 10 combates estaba boxeando con boxeadores de mucha experiencia, porque disputó, también se fue a los mundiales en India en sus tiempos de amateur. Entonces, aunque solo disputó 10 combates de amateur de boxeo, fueron de muy alto nivel, que le sirvió muy buena experiencia para pasar a profesional. Amy, you turned pro with only 19 years old. Why so soon? Well, basically, I always had more of a pro style to my boxing. So when I was an amateur, it didn't really suit me. So whenever I was in there with like proper amateur fighters, it was a lot harder because I was more walking them down, being more of a pro, and they was obviously bouncing around. So it didn't suit my style. So I decided to go to a pro gym and do loads of sparring over there. And then within a few months, I signed with Errol Johnson and BCB Promotions, and then that's how it all started. Le he preguntado que por qué se hizo profesional tan pronto, con solo 19 años. Y bueno, me ha dicho que su estilo... Bueno, Ricky. Sí, bueno, que dice que su estilo en el boxeo siempre ha sido más a lo profesional, porque es una boxeadora que viene mucho para adelante, no le gusta puntuar mucho, le gusta intentar buscar lo que es el knockout. Entonces, claro, ella pensaba que le va a convenir muchísimo mejor ir al campo profesional, y eso es lo que hizo. Pasó directamente a profesional, que firmó con Errol Johnson, que ahora ya no está con él. Sí. Después ya evolucionó su carrera, y es ahí cuando ya conoció a Kieran Farrell, y ya con Kieran Farrell, que ahora que entrena con Kieran Farrell, y está en su gimnasio en Manchester, en Haywood, que está ahí afincada ahora. Amy, after 4 wins in a few months, you do the Commonwealth Title. Well, the pandemic was in the middle of all of this, against Carlos Kelly, another unbeaten fighter. It was a draw. How was it, and what did you miss to win? Maybe it was a big jump from modest opponents to an unbeaten fighter, a Commonwealth title. See, that wasn't
that wasn't like me in the ring that night. Like, I didn't make any excuses after the fight. I just accepted it. I come back to the gym. I worked on what I needed to, but I know for a fact that I underperformed. But when you know you've underperformed anyway, that's always the first step. You know that you need to work on stuff. So I went to the gym. We worked on what I did wrong. We corrected it, and now I'm a completely different fighter to what I was last year. Bueno, Ricky. Vale, dice que esa noche que sí que fue un oponente, la Carly Skelly fue un oponente más de lo que ella estaba acostumbrada, pero que también sin hacer ninguna excusa por el resultado, pero que ella no se sentía que era ella en el ring esa noche, que no se sentía al 100% y que no dio lo mejor de ella, que no fue la Amy Timlin que está acostumbrada, que está subiendo al ring. Y dice, como dice, pero sin excusa, y dice que ha aprendido mucho de eso, sí, mucho de ese combate, y que ahora es otra boxeadora totalmente diferente, muchísima más preparada ahora para disputar el título europeo ahora el sábado. Sí, le preguntaba, la pregunta era que hizo su quinto combate profesional, fue el título de la Commonwealth, de la mancomunidad, y que bueno, acostumbrada a boxeadoras más modestas, notó el cambio. Y bueno, un año después estás aquí en España, como dices tú, para hacer el campeonato de Europa. ¿Cómo te enteraste de que peleas contra Mari Romero? A year later, you're here in Spain for the European title. How did you know, how did you learn that you would be fighting Mari Romero for this title? Well, we got an email pretty much saying that I was going to be like a challenger for her, and I got a what's the mandatory challenge. Yeah. So basically, that's how it started, and then we've been working from then. Because we didn't have a date, we didn't actually have an official date of the fight, but we just carried on working in the gym and stuff like that. And then we got a fight date in the end for when the title fight would be. Después del nulo que hizo con Carly Skelly en la velada en la pandemia, pues varias semanas después, pues ya recibieron un correo de que era aspirante oficial a la EBU, al título de Europa. Entonces, claro, como estábamos todavía en la pandemia, como seguimos ahora todavía, pero que estamos saliendo poco a poco, entonces no tenían ninguna fecha exacta, desde que estaban en el gimnasio ya entrenando y siguiendo manteniéndose en forma, esperando para que la fecha. Ya luego hace ya unas semanas, creo que como 8 o 9 semanas, que averiguó ya que iba la fecha que dieron aquí para Barcelona, ahora el 11 de septiembre para el combate. Voy a preguntarle por esos entrenamientos, cómo le resultaron. About your training camp. So, was it long? Was it boring? Was it motivating? You always go through different emotions during like fight camps, but you've just got to get on with it. Like, people moan, but you can't moan when you're in a fight camp. So I just carried on doing what I was doing. And it was just a massive experience. Like, even being over here for the last 2 weeks in Spain, it's been a massive experience, and it's all new, but it's helping me achieve what I want to achieve. Like, this European title, I know that I deserve it as well. Like, I know that I've earned getting this title. Ricky. Sí, dice que los campamentos, por ejemplo, los campamentos siempre son muy largos y siempre te puedes quejar, siempre hay subidas, siempre hay bajadas entre dieta, entrenamientos, que son muy duros. Pero dice que este campamento que ha tenido, y encima más con porque es la primera vez que ha terminado el campamento aquí en España. Sí. Que lo acabó con Kieran Faller y conmigo en Alicante, lo acabó ahí, y entonces se ha climatizado, ha pasado nuevas experiencias, y ella dice que eso para ella, porque este título es lo que ahora mismo en su carrera es lo más que quiere. Entonces, claro, ella se ha dado la mejor oportunidad, dice que se siente estupendamente y más que preparada para salir con la victoria y llevarse el título de Europa el sábado. Vamos a preguntarle qué tal se ha sentido en España. About Spain, have you felt comfortable here? Yeah, I felt really comfortable. Like, the second I came over here, actually, it felt like normal. Like, I just felt comfortable. Yeah, I just felt comfortable from the second I got here. So yeah, that's all I can say. But I just feel like at home, pretty much. La verdad, como dice, que se siente como en casa, porque bueno, yo, como muchos sabéis,
yo con Kieran Fale somos socios y nos hemos conocido muchos años, entonces tenemos mucha confianza entre uno y otro. Entonces él, claro, ha traído a Amy aquí y la verdad que le hemos hecho sentirse lo más posible en casa para que esté cómoda también, porque aquí el clima es diferente, la comida es diferente, todo. Hay muchos factores que son diferentes. Entonces, para una boxeadora que va a disputar un título y un combate tan importante, lo que yo quería es que se sienta en casa y lo más cómoda posible. Y bueno, hemos ido también a varios gimnasios a hacer sparring con varias boxeadoras de aquí de España, ahí en Alicante. Entonces, la verdad que le hemos dado la mejor oportunidad, como he dicho, la mejor oportunidad para ganar este combate el sábado. Vamos a preguntarle qué espera de su rival. I imagine, Amy, that you have studied Mari Romero, your opponent. What do you expect for the fight? I'm ready for whatever she brings. Like, we've been practicing everything, like from all different styles. So whatever she brings to the table on Saturday night, I'm ready, and I know that I've prepared well. Que se han preparado para todo. Para lo que traiga Mari Romero, va a tener la solución. Porque sabemos que todos los combates pueden salir diferentes. Aunque tú veas un rival, su última pelea puede ser totalmente diferente de esta pelea. Entonces, nos hemos preparado de todas formas, en la defensa, en el ataque, en todo hemos cubierto todos los ángulos para que cuando llegue el sábado, lo que traiga Mari al ring, pues podemos competir con ella y ganar. Bueno. Claro. Voy a preguntarle ya casi por último qué opina de un evento tan global como este. Is it special for you, although doing it abroad, fighting for Matchroom in a global event? What was that, sorry? How you find the Matchroom show in Spain? 200 countries watching your bout. Yeah, it's a massive opportunity for me. That's all I'm thinking of it. Like, there's no pressure on my end either. I'm just going in there and I know that I've worked on what I needed to work on. So that's all I can do really, but I'm ready. And yeah, it's a massive opportunity for me to fight the champion in their own country for the European title. Que a pesar del evento que es un evento muy grande y sí, que lo van a echar en DAZN y es de Matchroom, a pesar de eso, ella está preparada para lo que es el combate, no para el evento. El objetivo es ganar el campeonato de Europa, el objetivo es la pelea, el objetivo es Mari Romero y solo se está fijando en eso. No de que sea un evento grande, puede ser grande, pequeño, puede ser en el patio del colegio. Lo principal, el objetivo es ganar el combate. Vale, the last one. Voy a preguntarle la última sobre qué espera de su carrera, aunque sea muy joven, pero bueno. The last one, Amy. Being so young, asking you about the future is like a bit of nonsense. But anyway, do you see yourself having a long boxing career? Yeah, 100%. I see myself winning world titles, and I know that I've got it in me to do that, to go a long way. So yeah, I've got many more years because I'm only 21 as well. A pesar de que tengo 21 años y soy muy joven, claro, el primer objetivo es este sábado ganar el campeonato de Europa. Después yo aspiro en disputar campeonatos del mundo y ganar campeonatos del mundo también. Como digo, tengo 21 años, me queda mucha carrera todavía y yo pretendo seguir lo máximo posible y que dure lo más largo posible mi carrera. Pues muchas gracias. Thank you very much, Amy, because I know that you are not very comfortable talking to the press. Ricky told me, and this may be a bit difficult or uncomfortable for you. So especially, I want to say thank you and good luck for Saturday. Yeah, thank you so much. Ricky, muchas gracias y nada, que haya suerte el sábado. Vale, muchísimas gracias a vosotros y gracias a toda la afición española por apoyarnos. Venga, suerte, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao. Adiós.